hablando de familia, es el tema que Dios colocó en el corazón esta mañana. Y antes de expresar lo que Dios ha puesto en el corazón, quiero decirle algo. No quiero que se sienta mal, porque a veces nos sentimos aludidos, ¿no? Comparamos lo que es nuestra familia con lo que dice la palabra de Dios. El miércoles daba esta misma conferencia para los hombres en la iglesia de mi papá, y ellos me decían: pastora, estamos lejos de lo que es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero quiero decirle, la palabra a veces redarguye. ¿Para qué? Para que traigamos cambios, para que usted tenga esperanza y diga: Dios, yo quiero ser ese modelo de familia que dice tu palabra. Así que acompáñame al Salmo 128. Quiero leer dos versiones. Salmo 128. ¿Lo tienen? Bienaventurado, voy a leer primero versión Reina Valera. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá ¿cómo? Bien. Usted está destinado para que le vaya bien. Tu mujer será como la vid que lleva el fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, será bendecido el hombre, la mujer que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien desde Jerusalén. Diga conmigo: todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre Israel. Sin duda alguna, uno de los salmos más hermosos que hay en la palabra de Dios, porque tú vas a ver cómo ese salmo me habla a nivel personal. Diga conmigo: personal. Y antes de seguir, ¿cuántos solteros hay en esta mañana? Déjeme ver su mano levantada. Vea, usted que está soltero, eche el ojo, mire, hágase. Le doy permiso que se levante, que otra vez. ¿Cuántos solteros nos acompañan en esta mañana? Levante su mano. Entonces, solteros que hay en este lugar, quiero que tome nota, que apunte cómo es el hogar, cómo es la familia ideal para Dios. ¿Cuántos casados nos acompañan en esta mañana? Dice mi esposo: no niegue a su esposa, que sabemos quién es. Casados, acá ahorita vamos a hablar de lo que habla la palabra, porque habla de las esposas, de los hijos. Hoy vamos a hablar de todo. ¿Cuántas personas que sirven en la iglesia, líderes, nos acompañan hoy? Bueno, hay poquitos, y me gustaría hablar un poquito, enfatizar más en el servicio, en el liderazgo, porque declaro que usted no va a terminar este año sin servirle a Dios. No tengo más bello. Usted no va a terminar este año sin servirle a Dios en este lugar que Dios lo ha puesto. Amén. Pero también habla de nuestra ciudad. ¿Cuántos saben que la ciudad necesita de Dios? Hoy se elige alcalde, se elige consejo. ¿Usted ya votó? ¿Cuántos ya votaron? Usted que no ha votado y que puede hacerlo, tenemos casi hasta las 4 de la tarde. No deje que otros elijan por usted. Pero habla de cómo se afecta una ciudad, por lo tanto, cómo se afectan las naciones, y termina hablando de las generaciones. Diga conmigo: generaciones. No se me distraiga y mira lo que dice esta versión, y voy a empezar a explicarte cómo dice la palabra de Dios. Me gustó esta traducción lenguaje actual, y dice: Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. ¿Cuántos pueden decir: yo soy uno de ellos? Dice: Dios bendice a todos los que obedecen. Diga conmigo: obedecen y siguen sus enseñanzas. Versión Reina Valera dice: Dios bendice a todos los que tienen el temor de Dios. Cuando está esa palabra temor, algunos dicen es que hay que tenerle miedo a Dios. Es más, algunos asisten a una iglesia por temor. Es que no vaya, y mejor dicho, como está el mundo, y nos venden ese evangelio de temor. Pero quiero decirle que este temor que expresa acá la Biblia no es el temor al miedo. ¿Qué es el temor que expresa acá? Ese temor es honra. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Estoy muy preguntona hoy. El domingo pasado la profeta nos habló un poquito de esto, de la honra a Dios. Y ese temor que habla la Biblia es precisamente la honra, es querer agradarle.
no es por obligación, porque si usted viene a una iglesia por obligación, está en el lugar equivocado. Vengo porque amo a Dios, porque si Él me regala todos los días de la semana, ¿por qué no regalarle 2, 3 horas? ¿Y por qué no darle mi mejor actitud? Porque a veces poner cara como de aburrido, estar chateando en el celular, eso no es honra, eso es deshonra. Entonces la Biblia me habla de ese temor a Dios y dice que Dios bendice a todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre venir, pero también entre obedecer y seguir? Porque usted puede venir acá y yo le puedo hacer la cuenta de cuánta palabra recibe semanalmente, por horas, y puede estar recibiendo mucha información, pero nada de transformación. Y Dios quiere no solamente que yo reciba, sino que yo obedezca y empiece a actuar conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen quiero empezar a actuar conforme a la palabra de Dios? Mi vida tiene que empezar a dar resultados, quiero cambios a través de la palabra de Dios. Entonces, ese temor de Dios también habla de sacerdocio. Hombres que están en ese lugar, Dios los quiere a ustedes hacer los sacerdotes de la casa. Amén. Dios quiere levantar ese sacerdocio en los hombres. Qué rico que el domingo sea usted quien invite a su esposa, que no haya que rogarle a usted: vamos a la iglesia, amor, mañana hay que ir a la iglesia. Dios quiere que usted se levante, varón, como sacerdote. Amén. Que usted sea la cabeza del hogar, que usted sea quien empiece a dirigir los devocionales en casa, pero quiere que también usted, mujer, tenga ese temor de Dios. Por eso preguntaba ahorita: ¿cuántos solteros hay en este lugar? Soltero que estás en este lugar, únete a alguien que tenga tu misma fe, tus mismas creencias. Amén. Porque dice: no pueden habitar las tinieblas y la luz. Búscate a alguien. No sé si ahorita observaste quién está soltero, pero búscate a alguien en la iglesia. Amén. No busques desconocidos. ¿Qué día veía las noticias? Y una mujer lindísima que se conoció a alguien por Facebook y está desaparecida. ¿Cómo no va a estar desaparecida si se fue con un desconocido? Y así anda nuestra gente, con muchos vacíos. Búscate a alguien que tenga el temor de Dios, que te lleve a crecer espiritualmente. Echa de tu vida todo lo que te haga de crecer. Así que Dios está buscando sacerdocio. Dios está buscando conquistar nuestras generaciones. ¿A cuántos les gustó lo que hicieron los niños ahorita acá? Bellísimo, ¿no? Que se descuide esa alabanza y verá que en par de días los van a reemplazar, porque vieron todos los dones que hay en ellos. Bailan, cantan, ya no veo niñas tímidas, sino súper. Hoy no estaba la profe y doy gracias, no sé si ya se fue, pero gracias a los profesores que nos los están entrenando a ellos. Porque hay un grupo de papás que mientras se capacitan en el seminario, sus hijos están acá y ellos no tienen problema de nada. En la tarde que se capacitan, acá están los niños ensayando todo el sábado, pero para eso hay que invertir, y es lo que no quieren algunos. Para eso se necesita tiempo, dedicación. Y a mí como me gustaría que mi hijo, que mi hija sirviera al Señor, pero no somos capaces de traerlos a un ensayo. Entonces, Dios está en busca de conquistar el corazón de esas nuevas generaciones. ¿Sabe qué está pasando con nuestras generaciones? ¿Sabe quién las está conquistando? El diablo. A través de internet, a través de tantas cosas, el diablo nos está ganando nuestras generaciones. Ella miraba eso, y antes, en los tiempos de Jesús, la batalla contra las generaciones era directa. No tengo el tiempo para leer, pero no sé quiénes se acuerdan de lo que ocurrió con Moisés. ¿Se acuerdan? Que dijeron: todo niño varón que nazca, ¿qué vamos a hacer con ellos? Al río. Imagínense qué muerte más violenta, que naciera un niño varón y lo tuvieran que tirar al río, y eso era directo. O sea, ya mamá sabía que si venía un niño varón, para el río. Y luego, en los tiempos de Jesús, ¿qué pasó? No fue diferente el decreto de muerte, sino también tuvieron que huir María y José. ¿Por qué? Porque querían matar a todos los niños que estuvieran. Hoy en día no es diferente, solo que el diablo ha hecho decretos diferentes con nuestras generaciones. Y acá papá y mamá, quiero que abra sus ojos espirituales.
porque desde niños ya no dicen tírenlos al río, mátenlos de frente, sino están activando decretos contra nuestras generaciones. No sé si han visto, pero que día vi el muñeco que no tiene sexo. El niño tiene derecho a ponerle, tiene cara, o sea, no sé de qué tiene cara, pero tiene el cabello corto, y el niño es quien decide si es niño, si es niña. Están a punto de aprobar una ley que todos los bebés que nazcan ahora nacen sin sexo, y entonces él puede decidir si es hombre o si es mujer. Nuestra ideología, nuestras cartillas y el decreto es diferente, pero está apuntado ¿a qué? A matar nuestras generaciones, a alejarlas de Dios. Por eso es tan difícil ahora conquistar el corazón de un joven, porque nos estamos perdiendo. Pero hay una iglesia, hay mamás que tenemos que inculcar el temor de Dios aún desde pequeños en nuestros hijos. ¿Amén o no amén? Entonces queremos que Dios actúe ahí. Mira lo que dice Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre o mujer que hiciese ¿qué? Vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, diga conmigo, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y qué triste lo que dice Dios, y no lo hallé. ¿Será que si Dios viniera en nuestros tiempos a decir, busca un hombre, una mujer que haga la diferencia, sería tan triste que dijera, y no lo hallé? O usted podría decir, aquí estoy Dios, quiero hacer la diferencia, quiero que mis generaciones, quiero que mi familia sea distinta, porque tu familia y mi familia tiene que ser diferente. Amén. Vuelvo y digo, no la familia perfecta, pero sí que empecemos a hacer las cosas como Dios manda, como el modelo de familia que Dios manda. Una familia necesita visión, diga conmigo, visión. Proverbios 29:18, usted sabe lo que dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Ahora yo se lo cambio, versión Diana Valera, versión Diana Huitrago. Donde no hay visión, la familia también desaparece. Tenemos que darle visión a nuestra familia. ¿Qué dice la Biblia en los Salmos? Una casa dividida contra sí misma no prospera. ¿Tiene una visión tu familia? A lo menos en principios cristianos. ¿Será que todos vienen, todos se congregan, todos sirven al mismo Dios? En los proyectos tenemos que tener una misma visión, y Dios está buscando familias con visión. Me encontré algo interesantísimo en una misma familia, dos personas totalmente diferentes. Abraham y Lot, ¿cuántos saben que ellos eran familia? Abraham era el tío, Lot el sobrino, pero era lo más cercano a un hijo que Abraham tenía. Y la Biblia, a partir de Génesis 17, nos relata cómo Dios empieza a desbordar su visión sobre su familia, porque sabe, papá, mamá, soltero que estás en esta mañana, Dios quiere darte la visión sobre tu familia. Dios quiere darte sueños sobre esa familia. Dios quiere dictarte todo lo de tu familia, y tú tienes que empezar ya a pensar en familia. ¿Qué quieres para tu familia? ¿Cómo quieres que termine tu familia? ¿Cómo quieres que termine tus generaciones? ¿Cuántos ya están pensando en los nietos? Seguramente ya tienes, pero si no los tienes, es hora de ir pensando en los nietos. Señor, quiero que mis nietos te agraden a ti. Aunque de aquí a allá nadie te conozca, Señor, yo quiero extender una generación de nietos, porque este salmo habla de nietos que te agraden, que te adoren. Entonces la Biblia en Génesis 17 habla un poquito de hablar con Abraham. Y Abraham, Dios viene y le habla a Abraham y empieza a hablarle sobre sus hijos, sobre sus generaciones, sobre todo lo que iba a hacer con ellos como familia. Y después de darle tremenda visión sobre su familia, lo manda a hacer una cosa: a obedecer. Digan conmigo, a obedecer. Y le dice allí en Génesis 17, le dice a Abraham, yo quiero que todos tus trabajadores, que todos los que están en tu casa, se hagan la circuncisión. Y mire tan impactante lo que dice Génesis 17:22. Te doy tiempo para que lo busques. Génesis 17:22 y 23. Y acabó de hablar con él Abraham.
y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos, diga conmigo, en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Dice, y acabó Dios de hablar con él. Y luego dice, e inmediatamente él obedeció. Dígale a su vecino, inmediatamente. ¿Sabe? Abraham me enseña tanto porque representa a alguien que le habla a Dios y actúa rápidamente sobre su casa. No esperó. A mí me da pena ajena la gente que dice, ay, hace 2 años me dieron una profecía y Dios viene a reconfirmarla. Debería darte vergüenza. Ah, sí, eso ya lo sabía, me lo enseñaron en la iglesia, pero lo hiciste inmediatamente, porque cosa que aprendemos debemos hacerla inmediatamente. Si estás hoy aprendiendo de familia, sigue el modelo de Abraham. Inmediatamente haz los cambios en tu casa. No esperes que sea tarde. No esperes que pasen cosas para tú, sí, es que tengo que hacer cambios. Dice que él obedecía. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no obedece? Tú y yo no estaríamos buscando a Dios, porque dice que en él somos benditas todas las familias de la tierra. Si él no obedece, hubiera afectado su vida, diga conmigo, a nivel personal, hubiera afectado a Sara, su esposa, hubiera afectado que sus hijos, que es de lo que vamos a hablar hoy, hubiera afectado que su ministerio, hubiera afectado sus generaciones y hubiera afectado las naciones de la tierra. Toda decisión que tú dejes de hacer va a afectar a muchos, a cientos. Todo lo que no obedezcas va a afectar a muchísimas personas. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Diga conmigo, obedeció instantáneamente. Fue un sacerdote para su casa. Dice que él mismo se circuncidó. A veces, mi hijito, vaya a la iglesia, busque a Dios, no seas grosero, y eres el primer grosero. No hagas esto, porque los hijos aprenden ¿cómo? Por modelos, no por tanta palabrería, sino por ejemplo. Así que él fue sacerdote para su casa. Diga conmigo, no fue pasivo, fue obediente. Y dice que fue el primero que hizo, ejerció sacerdocio, ejerció influencia. Papá, mamá que estás en este lugar, Dios te colocó en esa familia para hacer ¿qué? Influencia, y una influencia positiva. Yo el miércoles predicaba en la iglesia de mi papá, y mi papá nunca me dijo, es que usted tiene que ser pastora y dedicarse al ministerio. No, yo vi un papá que le sirvió a Dios y por lo tanto decidí hacer lo mismo. Pero a veces la pelea de los padres es porque sus hijos no le siguen. Pero hay que tener influencia de la buena, como la tuvo Abraham. Así que Abraham actuó rápido. Diga conmigo, actuó rápido. Abrace a alguien por favor y dile, actúa rápido para con tu familia. Y entonces Génesis 18, Génesis 19, me encanta la relación que Dios tenía con Abraham. Le hablaba como quien le habla a un amigo, dice la Biblia. Y entonces Dios empezó a mirar la tierra y se dio cuenta de un lugar que se llamaba Sodoma, de los más repugnantes que había de pecado. Y le dice, oye Abraham, voy a destruir a Sodoma. Y entonces empieza Abraham a negociar con Dios y le dice, si encontrase 50 justos, ¿la destruirías? Y empiezan a negociar en números. Me encanta cómo él empieza como todo un empresario a negociar, y usted ya se sabe la historia, bajan hasta el número de 10 justos. Pero adivine quién andaba por allá en Sodoma. Alguien de su propia familia, alguien llamado Lot. ¿Ven la diferencia entre familias? El uno estaba acercando a su familia a Dios y el otro dice que llegó hasta los límites de Sodoma. Mire, Sodoma era tan terrible que dice que los ángeles vinieron a visitar a Lot para avisarle que iban a destruirla, y empezaron a golpear hombres a su casa que querían violar a los propios ángeles. Horrible. Y tiene que salir Lot y a decir, miren, yo tengo unas hijas, si quieren agarren, toquen a mis hijas, pero a estos hombres de Dios
no les hagan nada. Pero a mí lo que me llama la atención, dicen los estudiosos, los que estudian muchísimo la palabra, es que Lot ya tenía yernos, ya tenía hijos, ya tenía empleados, y que él hubiese completado esas 10 personas que negociaron Dios con Abraham, si hubiese sido influencia. Dice, si encuentro 10 justos, ¿tú salvarías a Sodoma? Y Dios le dice sí. Pero el liderazgo de Lot, ¿cómo fue? Pasivo. ¿Y por qué te digo que pasivo? Miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 19:13. Quiero leerte esta versión y dice, si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí. Diga conmigo, sácalos, porque vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay contra la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo, apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando. ¿Qué creyeron? Que no era en serio. Yo no quiero criticar, pero ¿por qué no le creyeron a Lot? ¿Por qué no le copiaron el vamos a la iglesia, el acerquémonos a Dios, y creyeron que estaba jugando? Creo que le faltaba tal vez autoridad, tal vez sacerdocio. ¿Sí están viendo la diferencia entre las dos casas? Abraham dice, acá se circuncida todo el mundo. Circuncidarse no era fácil, era doloroso, era sumamente doloroso, pero la familia le copió a Abraham. Ahora Lot va a hablar con sus yernos y dice, Dios dice que va a destruir, y dice que se burlaron de él. Diga conmigo, necesito autoridad en mi casa. Amén. Son tiempos donde no estamos jugando, donde vemos a nuestros jóvenes morir antes de tiempo, a hijos irse antes de tiempo sin el propósito. Es tiempo de que la gente seria de Dios se levante y hable. Recuerdo y hablo mucho de mi papá porque fue quien puso los principios en mi corazón, pero para él nunca fue negocio el ir a la iglesia. Y tenía tanta autoridad que no éramos capaces de decirle que no. Nos traumatizamos, quedamos locos, nos pasó algo, pero para él no era negociable. La iglesia y Dios están necesitando gente de autoridad. Amén. Gente que tome decisiones prontas, a tiempo. Y yo sé por qué le estoy predicando este mensaje, que se nos están perdiendo nuestros jóvenes. Que día yo en medio de lágrimas le decía a Dios, yo no quiero que se pierdan más nuestros jóvenes, nuestros hijos. Levanta una generación diferente en este tiempo, porque se nos están perdiendo de verdad nuestros hijos. Ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren seguir a Dios, pero eso requiere que, número uno, tú dobles rodillas, pero que también te agarres de la autoridad de Dios. Amén. Que seas vehemente con tu mensaje, que Dios te empiece a utilizar, que hables en serio. Diga conmigo, Dios necesita gente seria. No como Lot, que no le creyeron sus propios yernos, y dice que se burlaron. Continúa diciendo la Biblia, y dice, se burlaron porque pensaron que estaba molestando. Y dice la Biblia, Lot salió de la casa para hablar con las novias de sus hijas y les dijo, apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruir sus futuros yernos. Pensaron que Lot estaba bromeando, pero al amanecer los ángeles insistieron, Lot, date prisa. ¿Qué le dijeron? Lot, apúrate, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas. De lo contrario serás destruido junto con la ciudad. Como Lot no se apuraba, como dice, era lento para tomar decisiones espirituales. Como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad. Los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Que Dios tenga compasión de nosotros en esos tiempos. Amén. Pero no es necesario que te agarren de la mano y que te digan, hey, Angélica, apúrate, estás quedada. Todo letargo espiritual tiene que caer en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que, como ven a un Lot paralizado espiritualmente, no quería el despertar espiritual, y eso tiene que caer dentro de ti en el nombre de Jesús. Amén. Tu familia tiene que tener un despertar espiritual. ¿Cuántos dicen amén?
Tiene que haber algo espiritual, un movimiento espiritual que nos despierte, que deje tanto letargo espiritual. Y hoy Dios nos está diciendo, tienes que tomar decisiones en casa. No puedes seguir jugando con el pecado. Tu casa no puede estar en pecado. Despiértate. No esperes que sea tarde, no esperes a que tu casa sea destruida, a que tu familia sea destruida. Despiértate, despiértate. Y alguien tiene que decir en esta mañana, Dios tiene que tener compasión de mi casa, porque hubo alguien con el temor de Dios, pero que estaba ¿qué? Espiritualmente dormido, espiritualmente caído. A tus hijos no los puede destruir la droga, amén. A tus hijos no los puede destruir una mala mujer, una mala decisión, y por eso tú tienes que orar. Dios, ten compasión de mis hijos. Dios necesita en este tiempo padres que se levanten a orar por sus hijos, a guerrear. Nunca es tarde, papá, nunca es tarde, mamá. Solo que tú no tienes que dejar de clamar por esa familia que Dios te entregó y que finalmente nos pedirá cuentas por ellos. ¿Qué hiciste con los hijos? ¿Oraste por ellos? ¿Querríaste hasta el final? ¿Qué hiciste por tu familia? Date prisa, dice Dios. Y hoy te está hablando Dios, amén. Date prisa, levántate, ora por ellos. Has vallado por ellos. Tanta pasividad a veces no es buena. Y nos volvemos pasivos espiritualmente, y tanta pasividad no es buena. A veces nos dejamos distraer por tantas cosas. Quiero que te hagas una pregunta en esta mañana, y es: ¿a quién he dejado de influenciar? Tal vez en mi propia casa. ¿Estás haciendo influencia para el bien o para el mal? ¿Estás haciendo influencia para la iglesia, para buscar a Dios? ¿Estás ejerciendo tu sacerdocio? Éxodo 25. Dice, está hablando de no inclinarse. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás a imágenes, porque yo soy el Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. Me está hablando de que definitivamente voy a afectar a alguien. ¿Cuántos tienen familia? Yo sé que todos tenemos familia. Y lo que hagas o dejes de hacer va a hacer que va a afectar tus generaciones. Y no sé cómo quieras afectar tus generaciones. Dice hasta la cuarta y quinta generación, pero en esa mañana quiero declarar que de tus lomos, que de tu vientre, que tus generaciones saldrán pastores, saldrán profetas, saldrán líderes de reino, saldrán profesionales, amén. Saldrá gente del reino que le servirá a Dios. Mire, hay alguien más en la Biblia. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 7. Y acompáñame al versículo 16. Y ahí está Noé. Y antes de leerlo, ¿recuerdan qué le mandó Dios al loquito del Noé? ¿Qué le mandó? A construir un arca, una barca, dijeron por acá, un arca. Y si hubiese dicho como en estos tiempos que están haciendo en Bogotá, que llueve todo el tiempo, voy a destruir la tierra, mire, cualquiera creería, y si nos le subimos a la barca al loquito, al arca al loquito eso, pero eran tiempos de sequía, donde nadie creía que iba por la ciudad, y lo que nunca en la vida no decía Waze, en 100 metros granizo, y pasaba uno y en 100 metros así granizo, 50 metros inundaciones, y de verdad uno pasaba y casi ni el carro podía fluir por ahí. Entonces si hubiese sido en esos tiempos le creemos, pero no llovía, duró años y años construyendo eso, porque Dios le había dado ¿qué? Una palabra, y le había dado una visión. ¿Quiénes fueron los únicos que le llevaron la cuerda?
La familia. ¿Por qué? Porque la familia siempre va a estar ahí. ¿Le va a creer o no le va a creer? Usted va a ser influencia para ellos. La familia y los animalitos. Pero me encanta lo que dice Génesis 7:16. Y los que vinieron, está hablando de los animalitos, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había, ¿qué? Mandado Dios. Diga conmigo, obediencia. Y me gusta esto con broche de oro que cierra. ¿Quién cierra la puerta del arca de Noé? Dice, y Dios mismo le cerró la puerta. Obedeció y Dios mismo. ¿Qué hubiese pasado si Dios mismo no le cierra la puerta? En un error humano, como iba a las profundidades del agua, se le mete el agua y ahí lo único que había. Pero dice que Dios mismo, a causa de su obediencia, le cerró la puerta. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios va a dar la estocada final, amén. Que cuando obedezcas ese negocio, es Dios quien va a poner la firma final, amén. Que cuando tú obedezcas, esos hijos que están rebeldes, tú haz tu parte, pero Dios va a hacer la suya, amén. Dios va a dar su broche final. Que si el asunto es de finanzas, Dios va a colocar su firma final cuando tú obedezcas. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Amén. Entonces, Proverbios 29:18, te recuerdo lo que dice: donde no hay visión, mi familia se puede extraviar. Sigo diciendo de donde empezamos en el Salmo 128, quiero leer versículos 2 y 3. Si tú eres uno de ellos, ¿cuánto dice yo soy uno de ellos? Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Qué rico el poder disfrutar de lo que yo mismo trabajo, porque a veces, ¿sabe? Trabajas y trabajas y trabajas, estás cansado, flaco, pálido, ojeroso, y no estás disfrutando, y Dios nos llamó también a disfrutar del trabajo de nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, no, es que pastora, la maldición del trabajo, el trabajo no es ninguna maldición. La Biblia dice que cuando el señor Adán pecó, Dios lo que maldijo fue que la tierra. Dice, la tierra que vas a labrar será maldito, pero tu trabajo no es una maldición. ¿Cuántos bendicen el trabajo que Dios le dio? Si Dios te dio un arte, es para que trabajes, pero también disfrutes de ese dinero que ganas. No todo puede ir al banco, no todo puede ir a los hijos, sino Dios nos llama a disfrutar de ese trabajo que nos dio. Entonces usted puede decir, entonces la tierra está maldita, pastora, y estamos bajo maldición. No. Cuando viene el Señor Jesús en la cruz, Él clava allí toda maldición, así que ya no hay maldición en el trabajo, amén. Por eso esta palabra, si no hay bendición. Dice la Biblia en Deuteronomio 8, versículos 7 al 10. Primero quiero leerte Génesis. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero vuelvo y le repito, Dios ya redimió toda maldición, y déjame decirte lo que dice Deuteronomio 8 del 7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Alguien recibe esto? Ni te faltará nada de ella. Tierras cuya piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, quiero que recibas esto, comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Tu trabajo es el mejor, bendícelo todos los días, amén. Tu arte, lo que tú haces, eres el mejor en eso que haces, amén. Eres el mejor ingeniero, la mejor doctora. Estás ahí porque Dios te puso. No reniegues sobre tu trabajo. No reniegues sobre tus compañeros. Bendice esa empresa en la cual Dios te ha puesto. No sé hace cuánto no lo haces, pero ora por esa empresa. Haz memoria de cuánto tiempo te ha dado para comer esa empresa.
Ofrenda por esa empresa, ofrenda por ese jefe. Bendícelos día a día. No te levantes sin bendecir la tierra que Dios te ha entregado. No te acostumbres, porque a veces nos acostumbramos. ¿Sabe cuánta gente amanece con sus hojas de vida que a mí me da un dolor? Verlos sin plata, sin para el bus, y tú ya tienes tierra. Bendice esa tierra, porque dice Dios te bendecirá mucho, bendecirá lo que comes, bendecirá todo y no te costará. Amén. Entonces esa es la bendición de Dios. Seguimos en el Salmo 128 versículo 3. ¿Cuántas esposas vinieron? Eso, por allá la recién casa dice amén. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. ¿A cuántos les gusta la uva? Yo creo que pocas personas dicen no, la uva no, casi a todos nos gusta la uva, porque es un alimento que es exquisito, porque es delicioso, y Dios compara la esposa, las esposas que están acá, futuras esposas, en el nombre de Jesús. Estamos clamando que entre la gente que va a llegar lleguen sus esposos ya transformados y bendecidos. Amén. Entonces dice que Dios compara a esa esposa como un racimo ¿de qué? De uvas. Mi esposo estuvo, entre las bendiciones, estuvo en Chile antes de estar ahorita en Argentina, y lo llevaron a un viñedo. Él fue el hombre más feliz en ese viñedo, y yo le preguntaba un poquito, cuéntame de ese viñedo. Y él no, el vino es riquísimo, pero una de las propiedades que tiene la uva y los viñedos es el clima. Diga conmigo, el clima. Entonces tiene que hacer muchísimo frío en la noche y en la mañana un sol tremendo para que pueda dar ¿qué? Buen fruto. Esposos que hay aquí en este lugar, su esposa necesita un buen clima. Conforme tú la trates a ella, ella te va a corresponder y te va a tratar a ti. Amén. No hay malas esposas, sino mujeres maltratadas. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, ¿sabe? Dice, como un racimo de uvas será que tu esposa. Entonces recuerde siempre que todo se trata del ambiente que yo proponga en casa. Hombres que hay en este lugar, que tienen esposas o que van a tener, sean expresivos. ¿Cuántos dicen amén? En estos días aprendí la palabra alestimia. ¿Alguien ha escuchado qué es alestimia? No, pues les enseño. La alestimia es la incapacidad de ser expresivos, de no expresar los sentimientos. Todo espíritu de alestimia lo reprendemos y lo echamos fuera, y usted va a empezar a ser el hombre más tierno. Amén. Declaro ternura en sus labios, en la manera de expresarse. Usted va a volver a ser detallista. Necesitamos esposos detallistas, ¿verdad que sí? Que no solamente lleguen a pedir comida ni las cosas hechas, sino que sean expresivos. Amén. Usted no va a encontrar la esposa perfecta. Ay, es que la quiero 90 flaca, que esté bien arreglada, que huela rico, pero que también provea, y están pidiendo mucho. Para usted pedir todo eso, usted tiene que ser igual o mejor. Entonces usted no va a encontrar la esposa perfecta, usted va a formar esa esposa perfecta, y los errores que tenga esa esposa usted va a aprender a corregirlos con amor. Amén. Y se va a encargar de ser el mejor esposo, un esposo conforme al corazón de Dios. La Biblia dice en Efesios, esposos, amen a sus esposas. Si usted ama a su esposa, tener cielos abiertos, el mundo bajo sus pies, porque las mujeres pedimos eso, que nos amen, que nos valoren, sentirnos amadas, sentirnos honradas. Pero a las esposas, ¿cuántas esposas vinieron? Y futuras esposas, dice Efesios, ustedes mujeres respeten al hombre que Dios les ha dado. ¿Y sabe que el respeto se ha perdido? Y hay que volver a respetar esos hombres, a buscar el valor que Dios depositó dentro de ellos. Así que compara a las esposas como una vida. A mí me encanta mucho Dios, porque Él desde el principio puso un orden. Y si usted va a Génesis, que es el libro de los comienzos, nos muestran la primera pareja que existió, Adán y Eva. Y entonces a Adán, lo primero que hace Dios es que lo pone a trabajar antes de darle una bella mujer. Mujer que está aquí, antes de buscar un novio, un esposo, fíjese que
que trabaje, que produzca, que esté ocupado, porque un hombre desocupado no nos sirve en este tiempo. Entonces, antes de darle una mujer, le dio trabajo. ¿Qué significa eso para el hombre? Que Dios lo designó como proveedor, como líder. No está bien que usted, esposa, sea la líder de su casa, que usted sea quien tome las decisiones, que usted sea quien produzca y deje a su esposo a un lado. Ese no es el orden de Dios para estos tiempos. Si usted mira cuando fallaron, cuando la mujer agarra la fruta prohibida, ¿quién fue la que la embarró? Y yo sé quién fue, lamentablemente. Tomó la mala decisión Eva, pero Dios, cuando viene a llamar a cuentas, ¿a quién llama? ¿A Eva? Sí, claro, porque ella fue la que falló, tomó la mala. ¿A quién llamó? Y le dice: Adán, hombre que estás acá, sacerdote, tú eres el responsable de tu casa. Amén. Toma ese sacerdocio hoy, porque Dios te va a tomar cuentas. Y entonces me gusta lo que dice después Efesios 5, 25, 33, que también está en Génesis. Y acá hay un modelo de Dios para la familia. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó con ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Mire lo que dice el versículo 31, hablando a las familias. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Primero está comparando la relación de Cristo con la iglesia. ¿Cómo es esa relación? Santa, sin mancha, es una relación pura. Pero luego dice: amen a sus esposas, y finalmente dice: dejará. Diga conmigo: dejará. Y ese dejará también lo implica en familia, en el matrimonio. Ya que la suegrita hermosa, ¿cuántos aman a las suegras? Pero querida suegra, usted se tiene que hacer a un lado y dejar desarrollar esa casa, esa nueva familia. Sus opiniones las amamos, pero usted ya no tiene por qué gobernar la casa ni las decisiones. Y usted, varón, y usted, esposa, es que mi mamá hacía esto así, mi mamita hacía esto allá. No, porque usted ahora tiene una nueva mamita, super mamacita en casa. Dejará también implica el pasado. Hay gente que ha tenido tantas relaciones y se atreven a comparar a su esposo, a la persona con quien están. Dejará. Ese dejará implica todo el pasado sexual, todo el pecado, pero ese dejará también implica ¿qué? Perdón. Dejará, hay que dejar toda ofensa. ¿Usted quiere que un matrimonio le resulte? Sea inofendible. Tendrás que perdonar más de las 70 veces 7 que dice la palabra de Dios. Tienes que perdonar y tienes que dejar a un lado. La relación de matrimonio hay que ¿qué? Hay que madurarla día tras día. Si tú ya eres casado, no tienes que hacer pataletas, y más si tus hijos te están viendo. Portarte como un adolescente, tienes que saber que ya eres grande y que así como maduró tu vida, tiene que madurar tu relación. Amén. ¿Cuántos dicen: voy a empezar a mejorar? Amén. Voy a madurar. Entonces dice: dejará. Dice: esto es un misterio profundo. ¿Cuántos saben que el matrimonio es un misterio? Solo los que estamos casados. Es un misterio, porque no sabemos cómo aguantamos a veces tanto. Es un misterio, pero Dios la compara. ¿Sabe? Dios no se equivoca. En Génesis, por eso dije que puso el mejor modelo al hombre, Adán y Eva. Dijo: no es bueno que el hombre ¿qué? ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? Jamás se va a equivocar. Dijo: no es bueno. Usted que está medio solito, no es bueno que esté solo. Deje de exigir tanto, de pedir cosas perfectas. No es bueno que esté solo. Consiga, pídale: Dios, dame
este año, el año que viene, mi ayuda idónea, porque así nos llamó Dios, a hacer ¿qué? Ayuda y no estorbo, hacer ayuda a los demás. Así que Dios nunca se equivoca. Pero luego dice el Salmo 128, versículo 3: nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuerte como los olivos. ¿Cómo compara Dios a nuestros hijos? Fuerte como los olivos. Sabe que de pronto hoy no tanto, pero los olivos, quien tenía olivo tenía riqueza. El olivo servía para todo, diga conmigo, para todo. Que para la mancha, que para la belleza, que para el masaje. En la mesa servía, daba dinero. Quien tenía olivo era dinero, así que el olivo servía ¿para qué? Para todo. Me gustó una frase que leí, y es que ellos sabían que quien tenía un hijo para ellos era riqueza. Y decían, si cuido bien a ese niño, él me cuidará a mí cuando yo esté viejo. ¿Eso qué significa? ¿De qué me habla eso? De que mis hijos, como lo expresa la Biblia, son regalos. Amén. Deje de maldecir tanto a sus hijos, de pelear con ellos. No, bendígalos. Hijos rebeldes. A veces tenemos hijos rebeldes, no se canse de bendecirlos. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo cuando él llegó a casa? Le hizo fiesta. Era en una casa donde se celebraban fiestas. ¿Qué hubiese hecho una mamá latina? Ya por allá en bienestar familiar, mejor dicho, es que va a haber, y lo denuncio. No perdamos la esperanza con nuestros hijos rebeldes, con nuestros hijos que están apartados de Dios. Por eso hoy la palabra es no te canses, bendícelos, amén. Son un regalo tremendo de Dios. Y la Biblia lo compara con el olivo, y sabe, mezcla los hijos y dice, nunca faltará en tu mesa. Los hijos, cuando lo sabemos que son una bendición, mi esposo siempre lo dice, que con cada hijo Dios nos llevó a un nuevo nivel económico. Entonces con Felipe, el Felipe la llevó mal, el pobre, pero Gaby ya llegó bajo otra bendición, y esos hijos van a traer aumento, amén. Conforme tú lo ves, por eso dice en la Biblia, son como flechas tiradas, echadas en la juventud, porque son riquezas. Y dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Así que mis hijos son una total bendición. Eran valorados. ¿Cómo eran los hijos? Valorados, se cuidaban bien. ¿Sabe? No tengo el tiempo, pero quisiera expresarle todo lo que pasa cuando no hay paternidad. Cuando no hay paternidad, usted ve a hijos con muchos vacíos, que caen en las drogas, que se van con el primero que pasa por ahí, que se llenan de vacíos. Así que necesitamos hijos con mucha paternidad y con mucha maternidad en este tiempo. La Biblia también da un mandato en Efesios y dice, hijos, obedezcan a sus padres, háganles caso, hónrenlos. Dice que si son buenos, nunca dice sí, sino dice honra a tu padre y a tu madre, y dice para que te vaya bien y tengas larga vida. Y Dios nos llama como hijos a honrar. Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Digan conmigo, disciplina. Disciplina y amonestación. Volvemos al Salmo 128. Dice, versículo 4, así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su santo templo en el monte de Sión. ¿Qué era Sión? Era la iglesia, el lugar de adoración. Para Dios es tan importante que te congregues. Para Dios es tan importante que semana a semana recibas alimento espiritual. Allá tú, si vienes y durante esta hora te dejas distraer, pierdes tu tiempo y no recibes la palabra, pero para Dios es importante este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Luchito, ven y me ayudas. Entonces Sión aparecía, y Sión era el lugar donde se adoraba. Diga conmigo, lugar de adoración. Vuelvo y repito lo que dije al principio, no se puede terminar este año
sin que usted le sirva a Dios. Amén. Mujeres como Margarita, la pongo de ejemplo porque ya se va, si no se las cree. Pero mujeres como Margarita que crían, que están ocupadas, y dice, 11 casas visité, pastora. Me tomé en serio la visión, me tomé en serio esto que dijeron y llegué a 11 casas. ¿Cuál es tu excusa? Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es tu excusa? Es tiempo de que de servir a Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Necesitamos gente que sirva en este tiempo, amén, que crea en la visión, porque si estamos apuntando y conquistando a 1500 casas, ¿cuántos líderes creen que necesitamos? Dios necesita de ti. Creo que ya recibiste durante años suficiente para poder dar. ¿Qué pasa con un cántaro cuando no se le saca todo lo que hay? Empieza el agua a pudrir si tienes demasiado para dar. ¿Cuántos saben que tienen demasiado para dar? En tu boca hay tantos versículos, tu propia vida, es más, así no se sepa versículos, tu propia vida es un milagro, tu propia vida es un testimonio. Dice la Biblia, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y la tierra está esperando en ese momento tu manifestación. Dios reclama de ti en este tiempo que le sirvas, porque eso es honra. A veces decimos, no, es que hasta que se me arregle esto, hasta que pase esto. Deja de ponerle excusas a Dios. Es tiempo ya de servirle. Es tiempo de que seas útil para su reino, y eres muy útil para su reino. Y dice, te bendiga Dios desde Sión, desde su templo, desde el lugar donde tú adoras. Como hija, yo me siento orgullosa de un papá que le sirve, y tus hijos se sentirán orgullosos de ti. Un papá tal vez con errores, una mamá con errores, pero que siempre estuvo ahí, no perfecto, pero sirviéndole a Dios, que nos modeló. Que lo primero era que el templo, esa generación se está perdiendo. Yo quiero entregar ya, pastora, si supiera. No, no es tiempo de entregar, es tiempo de seguirle sirviendo a Dios con la misma pasión, con el mismo amor, de activar nuestros ministerios, esos dones que Dios te ha entregado, a que nos pongas en funcionamiento para Él. Termina el Salmo 128 diciendo, que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida, que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos, y que haya paz en Israel. ¿Cuántos aman a Bogotá? Por eso es tan importante que tú votes, si ya lo hiciste, y que votes bien, y que bendigas esta ciudad. Yo no sé, que a veces Jerusalén era la ciudad, que a veces decimos tanta corrupción, lo mismo de siempre, para que se roben, para que esto, pero de tus palabras también tiene que salir bendición por esta Bogotá, que tanto nos necesita, amén, por esta Bogotá que necesita de Dios, que necesita un despertar espiritual. Por eso de tus labios, y yo declaro lo que dijo la profeta el pasado domingo, Dios ya colocó las personas asignadas, y no va a dejar que corruptos se sigan colocando allí, porque está quitando los corruptos. Al corrupto igual siempre le va a ir mal, y siempre va a resultar en una cárcel, maldiciendo sus generaciones. Pero dice que bendiga tu ciudad día tras día, y quizás tú no eres de acá y no te importe Bogotá. Nosotros no somos de acá, llegamos hace 15 años, pero mi esposo, yo a veces lo escucho y digo, este se le fue lo santanderiano. Habla también de Bogotá y dice, Bogotá a mí me ha bendecido, acá en Bogotá Dios me prosperó, esta es la ciudad, y siempre ora y dice, Dios, el que no tenga nada que hacer en Bogotá, que venga a robar, que venga a hacer daño, sácalo. Y esa debe ser nuestra oración por esa Bogotá que todos queremos, por esa Bogotá que todos anhelamos, por esa Bogotá que Dios quiere. Y termina diciendo, que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida, que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos, que haya paz en Israel. Está hablando de nuestras generaciones, amén. Dios es un Dios de generaciones. ¿Cuántos tienen nietos ya? Qué bonito, porque en ti se está cumpliendo esa palabra, que Dios te vea crecer, no solamente a tus hijos y a tus nietos, pero yo le agregaría que Dios te los deje ver crecer en la iglesia, en el ambiente de Dios, en el lugar de Dios. Y termina afectando las naciones y dice que haya paz
en todo Israel. Toda decisión que tú tomes hoy te va a afectar a ti. ¿Va a afectar a qué? ¿A tu esposa? ¿Aprendiste? ¿A tus hijos? ¿A quién más va a afectar? A ver, vamos a volverlo a repasar. Me va a afectar a mí, va a afectar a mi esposa, pero también va a ¿qué? Afectar a mis hijos, pero también va a afectar ¿qué? A mis nietos, pero también va a afectar a mi ciudad, pero va a terminar afectando las naciones de la tierra.